Buenas noches, amigos y amigas que nos siguen todos los días aquí en este programa Desafío por Telemicro Internacional y Digital 15. Hoy tendremos el honor de contar con la presencia del licenciado José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y también ministro administrativo de la Presidencia. Con Paliza vamos a abordar los principales temas económicos, políticos y sociales, temas de actualidad. Espero en breve aquí con el licenciado José Ignacio Paliza. Es un altísimo placer para Desafío por Digital 15 y Telemicro Internacional contar con la presencia del licenciado José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, ministro administrativo de la Presidencia, abogado, graduado en el país, magna cum laude, también con estudios posteriores, superiores en Washington, Filadelfia, en Harvard. En el año 1999 recibió del Senado de la República la Medalla al Mérito Juvenil, a propósito del Día de la Juventud. Al mismo tiempo ha sido legislador, diputado, también senador, de manera que es un honor estar aquí con el presidente del PRM y ministro administrativo. Buenas noches, amigo Muchas Paliza. gracias, Adriano. Bueno, muy bien, muy bien. Un placer para mí estar aquí. Y para Primera mí, vez que me invitan al Desafío, pero mira, ojalá que no sea la última. No será la última. Pienso que es importante escuchar tus opiniones porque el país necesita del debate de las ideas. Correcto. Y hay que hacerla. Bueno, vamos a empezar por más o menos una evaluación de estos primeros casi 6 meses de gobierno. ¿Cómo lo evalúa? Mira, ha sido un trayecto interesante, marcado por realidades que no nos son propias. El país está sumergido en una pandemia que ha hecho a que todos los países del mundo nos coloquemos casi iguales y frente a una desafiante crisis económica producto de esa realidad. Y nosotros nos ha tocado navegar por mares que parecen tranquilos, pero que en realidad tienen profundos desafíos que vencer. Y hemos ido intentando hacer la mejor de las gestiones posibles y cumplir con la agenda de promesas, de proyectos, de ideas, de propuestas que teníamos para el país, que presentamos en tiempos de campaña y que teníamos que, evidentemente, hacer reales. Al día de hoy hemos podido dar cumplimiento, satisfacción a muchas de esos planteamientos. Un Ministerio Público independiente que trae consigo la persecución de la justicia del pasado y del presente, la universalización del Seguro Nacional de Salud. Cerca de 2 millones de nuevos dominicanos han tenido acceso a seguro de salud y, por cierto, de cierto nivel o de calidad. Igualmente, el aumento de los policías, a los médicos y personal vinculados al sector salud. La idea de relanzar algunos proyectos que estaban pendientes sobre la mesa, como por ejemplo la de edificar y levantar proyectos inmobiliarios que puedan posibilitar que todo dominicano tenga acceso a una casa a bajo costo, a bajo precio.
así como también la reforma al Estado que ha venido imponiéndose o implantándose. Esto sigue siendo el Estado un poco más pequeño y por tanto más eficiente, más efectivo, con la eliminación de instituciones que han sido tradicionalmente antros de corrupción y de escándalos reiterados, como el caso de la OISOE o el FOMPER, el Consejo Estatal del Azúcar, que ha perdido en el tiempo su naturaleza o el espíritu en virtud del cual se constituyó. Ya el país, el Estado ya no produce azúcar, por tanto se ha convertido eso en una gran inmobiliaria. Son todos estos esfuerzos que se han venido impulsando desde el gobierno que nos han hecho a nosotros cada día despertarnos con un poco más de ánimo y de deseos de impulsar. Pero son grandes los retos que tenemos por delante. Este año será un año de muchos acuerdos que obligará a que el país se siente en diferentes oportunidades, tras diferentes propósitos, a pactar y a llegar a consensos para poder relanzar la economía, por ejemplo, y que tiene hoy en el presidente Abinader la tranquilidad y el deseo de poder impulsar esos esfuerzos de conciliación y de consenso para impulsar una agenda común. Sí. Tú sabes que muchas veces nosotros que hemos estado en campaña y en cargo después, sabemos que los candidatos vamos con sueños, vamos con esperanza de hacer cosas, pensando que hay cosas que se pueden hacer, y cuando uno llega al cargo hay realidades. Correcto. ¿Se han encontrado ustedes con muchas de esas realidades que quizás tenían planes en el programa de gobierno, y al llegar al gobierno, al llegar a la realidad del Estado, la realidad de la coyuntura quizás del momento, se le han propuesto o no han podido, digo yo, realizarlo? Sí, claro. Primero por lo que te comentaba inicialmente de la pandemia, pero sobre todo porque hoy el gobierno dominicano vive bajo niveles de desorganización importantes. Transformar el Estado y cambiarlo desde dentro de hoy no es una labor sencilla. Es un gobierno con estructuras supernumerarias en materia de empleomanía, que los procesos no están bien concebidos, e inclusive aquellos procesos que están generados o creados para plantear controles, por ejemplo, con el propósito de las compras y contrataciones, entonces se ha demostrado que en realidad no generan tranquilidad, no generan el espacio de cuidado que las mismas buscan. Entonces, los cambios que tenemos que hacer en el Estado son grandes para poder materializar la agenda pendiente que tiene la República Dominicana y que tenemos nosotros como proyecto político, que tenemos las ideas que nos trajeron al poder, ¿verdad? Que tenemos que hacer posible para que la gente... fue por las ideas por las cuales el pueblo votó. Sí. El pueblo, al fin y al cabo, no necesariamente vota por personas, y si vota por personas únicamente, entonces también ese es otro desafío que tenemos por vencer, porque la gente tiene que votar por personas y por ideas. Sí. Y bueno, en eso estamos. Porque a veces, bueno, a veces no, el Estado, con el transcurso de los años ha ido evolucionando, y de antes, cuando una cosa se podía hacer de un día para otro, ya no. Ahora hay una serie de trabas. Te lo digo porque a mí me tocó ser funcionario cuando casi ni auditorías se hacían en aquellos años. Y ahora, con todas estas leyes que han habido, en el cual nosotros hemos sido partícipes en el Congreso, ocurre que entonces a veces hay muchas trabas que tú quieres hacer algo, pero tienes que comenzar a meterte licitación, que para allá, y cuando ven a ver a los 5 meses que está... Y más. Mira, nosotros queremos impulsar mucho las alianzas público-privadas, que son básicamente sociedades entre el Estado Dominicano y grupos del sector privado nacional o internacional para impulsar grandes proyectos o grandes obras de infraestructura, sobre todo, que requieren de muchos recursos o que son propias las sinergias para lograr y materializarlo. Pero resulta que un proceso de APP, de alianza público-privada, bien llevada y bien estructurada, sin fallar un día, a usted se le va casi un año solamente en planificación. Lo que hace que muchas veces sentados aquí se proyectamos que vamos a construir este set de televisión y fácilmente para poder comenzar a hacerlo nos toma un año. Sí. ¿Sabes que a propósito, buen tema esa ley? Yo trabajé mucho en ella inicialmente, que era, llevaba varios nombres. Yo recuerdo hace como 10 años que Euclides Sánchez, en esa época como presidente de la Comisión de Obras Públicas, yo que era miembro, fuimos a Brasil, fuimos a España. En España vimos un hospital que costaba 375 millones de euros y lo hizo en el tipo de alianza sin gastar un centavo inicialmente.
el gobierno, y ellos van a seguir por 20 años administrando eso ahí. Yo pienso que esa iniciativa que mucha gente han criticado, que privatización, yo la creo importante. Porque no la conocen, pero realmente no busca la ley privatizar nada. Son proyectos que están en carpetas, están sobre la mesa. Le pongo un ejemplo. La carretera del Ámbar, que es la carretera que se proyecta entre Santiago y Puerto Plata, sí, que generaría un corte de distancia casi a la mitad del tiempo de lo que se genera ese trayecto del día de hoy, sí, es un proyecto que no le pertenece a nadie, sí, no está ni tan siquiera planificado o diseñado. Entonces el gobierno dominicano lo que plantea, envía una señal a los mercados diciendo: a nosotros nos interesa llegar a un acuerdo con una empresa para construir este proyecto. Entonces no se está privatizando, es un proyecto o es una iniciativa que hoy no existe, sí, como tal. Y la mayor parte de la naturaleza de la ley está llamada a ese tipo de iniciativas. Claro, hay otras que posiblemente sean sobre utilidades que hoy existen, sí, o sobre algunos proyectos que hoy pueden estar medio sobre la mesa, pero inicialmente la ley lo que busca llamar es alianzas sobre aspectos que no están debidamente, que no existen hoy, no están debidamente estructurados. Y yo digo que a veces los bancos, por ejemplo, tienen mucho dinero y quisieran invertir. En vez de prestarle a 3,000 personas ese mismo capital, ponerlo en una obra, bancos nacionales y extranjeros. Y yo le decía, cuando se comenzó la obra aquella vez el presidente, si usted agarra 1,000 obras de un tablazo y le pone 5 o 10 cada provincia, por ejemplo, y en las grandes provincias pone más, puede arrancar 1,000 obras sin el Estado inicialmente dar un centavo, que tiene los recursos limitados, mediante el capital privado que va en esa obra. O sea, por ahí es que yo veo, claro, que pueda venir inversión sin el sacrificio inicial del Estado para obras que son necesarias para la población. Lo que pasa es que como el gobierno dominicano tuvo un pasado difícil o una experiencia que quizás no fue la mejor con relación a la participación del sector privado en servicios públicos o en bienes públicos con la famosa capitalización, que esto no tiene nada que ver con aquel modelo, entonces siempre hay cierto nivel de resistencia. Sí. Pero si los procesos se hacen adecuadamente, si el Estado logra identificar los actores o los socios más recomendados, con experiencia en las áreas donde se involucran, y hay después un ente regulador eficiente, pues es un modelo fabuloso que ha dado altos resultados en diferentes partes del mundo. En los países más desarrollados es un modelo muy usual que se utiliza. No, y ese es un modelo que para mí tiene un aval político general, porque lo inició Leonel en su tiempo. Cuando arrancamos ahí, nosotros votamos allá en el Congreso por esa ley. Creo que Hipólito Mejía incluso cuando fue presidente, y ahora con Luis Abinader, es decir que casi todos los gobiernos le ha gustado el modelo, la forma de esa inversión. ¿Cómo anda la popularidad ahora mismo del presidente Abinader ante todo lo que hemos dicho? Mira, nosotros hacemos mediciones constantes, no para medir la popularidad del presidente, sí, eso tiene poca importancia desde el punto de vista de la construcción de políticas públicas. Lo hacemos para ver cómo piensa la gente sobre diferentes temas que están sobre la agenda y que obligan a que el gobierno tome decisiones. Y nosotros, que somos mandatarios de ese poder que delega el pueblo en nosotros, tenemos que tener algunas herramientas para escucharlo de forma constante y saber por dónde va la percepción de la gente. Y bueno, pero claro, siempre dentro de las preguntas que se analizan, preguntamos sobre los niveles de popularidad. Y la verdad es que el gobierno del presidente Abinader y la imagen de él propia tiene hoy sustentos muy altos. Es más, a veces hasta difícil de nosotros poder expresar o decir, porque parecerían casi de sueños, ¿verdad? Que son tasas de popularidad pocas veces vistas. Sí. Se habla de los presidentes mejores valorados de la región y posiblemente del mundo. El gran reto de nosotros al día de hoy, con esos niveles de popularidad, es utilizar ese apoyo que tenemos para hacer reformas que están hoy pendientes y intentar mantener la misma a través del tiempo, que no es otra cosa que aliento para uno poder seguir trabajando día a día. Pero se habla de índices de satisfacción, dependiendo de cómo usted haga la pregunta, pero que en todo caso supera el 80%. Okay. ¿Qué tanto, vamos a decir, ha limitado el gobierno esta pandemia mundial que hay? Hace 2 años, año y medio, nadie pensaba que podía llegar
algo que ha cambiado prácticamente el mundo. No ha cambiado en la vida personal, en el trabajo institucional, en el deporte, en todo ha cambiado. ¿Qué tanto limitado? Porque enfrentarlo conlleva recursos, pero también su existencia conlleva menos recursos de ingresos para el Estado. Es decir, ¿qué tanto ha limitado? Mira, la economía no anda mal hoy. La economía de República Dominicana se desenvuelve con bastante estabilidad. Apenas hay que ver la prima del cambio para usted ver la estabilidad que vive hoy la República Dominicana. Sin embargo, la pandemia ha afectado de manera profunda a algunos sectores que le tomará algún tiempo recuperarse, sí, y que habrán de terminar la pandemia para poderlos intentar revivir, como es el caso del turismo. La hotelería en sentido general, que es turismo, que es hoteles, restaurantes y servicios, sí, colindantes, que están hoy de verdad muy marcados. Y el turismo es hoy el principal generador de empleos directos de República Dominicana, y es la economía, la industria principal de nuestra, sí, economía. Y si eso no anda bien, pues no puede andar bien el país en sentido general. Nosotros tenemos también, esta pandemia nos ha dado a nosotros, nos ha obligado a pensar un poco hacia el futuro. Sí. Y ver cómo también podemos diversificar nuestra economía de tal manera, ubicando nichos que puedan ser más, digamos, estables, no importando las circunstancias en las que se encuentre. El turismo siempre ha resultado ser una industria muy resiliente, que ha logrado recuperarse rápidamente cuando han tenido cuando han contravenido situaciones que no les son propias, como el caso de un fenómeno natural. Pero en estas circunstancias en el que la crisis ha tenido un inicio, pero no se conoce el fin, sí, nos obliga a pensar también cómo impulsar otros sectores de la economía que no importando las circunstancias, puedan tener más estabilidad. Tú dijiste algo ahí que a mí me ha mortificado mucho. No se conoce el fin. Aquí tuvo Luis Reyes, el economista, claro, y él decía que el laboratorio de Inglaterra le va a entregar semanalmente 2 millones a Inglaterra, pero son 100 millones, es decir, se lleva 50 semanas, un año. Entonces digo yo, bueno, si eso es ellos mismos, imaginémonos el mundo y países como este, es decir, que por lo que yo veo, este año será de dificultad. Porque bueno, para ponerle las 2 vacunas a toda la población, ese es un tiempo que se lleva. Bueno, pero en la medida en la que más personas vayan vacunándose en el mundo, los contagios se van disminuyendo. Y sobre todo las poblaciones más vulnerables, que son las poblaciones de más edad, que son las que primero se están vacunando, bueno, al no tener o no estar en situaciones de peligrosidad, sí, la vida comienza a tener un curso más a la normalidad. Sí. Por eso tenemos mucha fe y mucha esperanza en los procesos de vacunación que se están dando en todo el mundo y que aquí se iniciarán próximamente, y eso nos ayudará a quitar un poco esa oscuridad que vive hoy el mundo. En la vacuna no hay dudas que generará un antes y un después. Sí, porque la gente a veces cree que es un problema de los gobiernos. No. Y es un problema de todo, incluso cuando viene a ver la colaboración, el trabajo y la responsabilidad del mismo pueblo, es el que ayuda más. Porque cuando ponen un toque de queda, si el policía va a parar a la gente, ya tiene el pleito con el policía. Pero si usted agarra y sale y está contagiado, contagia al otro, o correcto, se contagia a ustedes. Es decir, no es responsabilidad de todos. Colectiva, así sí es. Bueno, con tu permiso, vamos a una pausa comercial para continuar aquí conversando con el licenciado José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, ministro administrativo de la Presidencia, licenciado en Derecho, graduado magna cum laude en el país, con estudios tanto en Filadelfia, Washington, Harvard, aunque es bastante joven en su tiempo, más joven todavía, recibió la medalla al mérito juvenil por el Senado de la República, sin pensar que iba a estar después en el Senado. Me estoy poniendo viejo ya. Sí, entonces, de manera que en breve continuaremos aquí conversando sobre estos temas importantes.
Continuamos conversando aquí en Desafío para Telemicro Internacional y Digital 15 con el licenciado José Ignacio Paliza, quien es presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, partido de gobierno, ministro administrativo de la presidencia y, repito, joven graduado con mano colada en el país y con especialidad en diversas universidades de Estados Unidos. También fue un joven que en su tiempo recibió la medalla al mérito juvenil por el Senado de la República. Paliza, nosotros compartimos con Haití y vimos un encuentro que tuvo el presidente Luis Abinader con el presidente de Haití, que muchos lo saludamos, sobre todo los fronterizos. Yo solamente agregué que quería más temas de la frontera porque uno siempre quiere temas de su sitio. Claro. Pero fueron temas nacionales importantes. Ahora se ha armado una crisis porque hay una discusión constitucional que tienen ellos, que si termina ahora, que no termina, y eso lleva en violencia. Incluso hay la oposición designó un presidente, Villó. ¿Qué tanto preocupa al gobierno esa situación de Haití? Porque tenemos una frontera amplia. Bueno, mire, el único país del mundo que no puede cansarse de la situación en la que vive Haití, de sus vicisitudes y de sus realidades es República Dominicana. Nosotros estamos obligados a vincularnos y a trabajar en la medida, claro, de nuestras posibilidades y manteniendo o conociendo las diferencias que nos asisten con Haití. El presidente Abinader ha querido desde el primer día cuidar, si se quiere, o impulsar algunos proyectos e ideas que vayan a fortalecer la frontera, que vaya a fortalecer el territorio dominicano y que pueda sacar el mejor de los provechos de las relaciones bilaterales que debe existir, que deben de siempre ser buenas entre ambas naciones. Ojalá que la suerte del pueblo haitiano en relación a esta realidad política que vive sea para bien del propio pueblo dominicano y que nosotros podamos retomar la agenda bilateral que hace, o fortalecer la agenda bilateral que sí ya se ha ido diseñando con el presidente Moisés. Y bueno, creo que esa conversación inicial, esa declaración inicial de ambos países es evidentemente provechoso para ambos, pero sobre todo para la República Dominicana en la medida en la que podamos atender algunos de los elementos que son hoy de mayor preocupación. Veía hace poco tiempo estadísticas que indicaban que cerca de 7 de cada 10 niños que nacían en la frontera eran descendientes de haitianos, lo que genera un impacto no solamente sobre el territorio, sino sobre nuestro sistema de salud. Solamente por mencionarles ejemplo, lo que ha de entenderse que esto es un tema que debemos apretarle la mejor de las atenciones. Bueno, así mismo, por ejemplo, como yo soy de una provincia fronteriza, eso es lo que se da con los partos de mujeres, esa gran cantidad, pero las escuelas de noche están fundamentalmente llenas por haitianos, como la educación inicial, prácticamente no se pide papel por la importancia de la educación. Claro. Igualmente que me decía el fiscal que casi la mitad de los conflictos que recibe son entre haitianos, entre ellos mismos, dentro de nosotros. Es bueno, decir, pero mire ver si para el presidente Abinader tiene importancia la frontera, que sus dos primeras visitas fueron a provincias fronterizas, sí, a Pedernales y a Montecristi, y está en cualquier momento iniciándose el desarrollo de esos dos grandes proyectos de diferentes naturalezas, tanto en Manzanillo como en Cabo Rojo, para la potencialidad de la generación de trabajo en la zona. Posteriormente se reúnen en Elías Piña, sí, con el presidente haitiano, que eso también dio el traste con una reunión posterior del ministro de Medio Ambiente con el ministro de Medio Ambiente haitiano. Pero ya estamos a punto se ha consensuado la ley 2801, la nueva ley 2801 sí, de desarrollo fronterizo. O sea, hay una atención, un deseo de prestar atención debida a la frontera, de tal manera que podamos fortalecer nuestro territorio, fortalecer nuestra presencia allí y cuidar de la mejor manera las relaciones con Haití. Al margen de nuestras diferencias, Haití es una oportunidad también para el pueblo dominicano si podemos estructurar una política internacional inteligente. Bueno, y que nosotros tenemos como segundo punto de exportación dominicano en Haití. Sin dudas. Es decir, que y es una exportación que sale barata porque está ahí mismo. Correcto. Y aparte de eso, hay que señalar que la gente no lo ve, pero la relación en los fronterizos,
a veces hay un hombre que de este lado, la esposa de aquel lado y viceversa. Es decir, hay una relación estrecha que desde la capital y quizás del Cibao o del este no se ve, que es una realidad que está ahí. Bueno, yo creo que también lo importante cuando se decía que Haití es una oportunidad para nosotros, es sobre eso basado en ese intercambio comercial que existe y que puede fortalecerse. ¿Usted se imagina un acuerdo de libre comercio con Haití que pueda posibilitar que los productos dominicanos puedan exportarse hacia Haití con mayor nivel de facilidad? Nosotros tenemos que buscar la manera de aprovechar el hecho de que nos ha tocado vivir en una isla con dos países y de alguna manera, ¿verdad?, guardando siempre las diferencias históricas que tenemos y los puntos que son de cada quien y respetando la libre determinación de cada país, pero intentar buscar la manera de aprovechar la oportunidad que nos da un mercado de 20 millones de ciudadanos. ¿Sabes que ese punto me agrada mucho porque hubo dos esfuerzos que yo intenté hacer en el Senado que no lo logré? Que uno era el corredor turístico fronterizo, un corredor de turístico con playa en la dos esquinas, diríamos nosotros, y en el centro con montaña. O tenemos montañas muy hermosas. ¿Qué digo yo? De 2.000 y pico metros. Sí, muy hermosas. Ahí, uno va a Hondo Valle. Entonces, que hoy en diciembre ahora tuvo 5 grados la temperatura ahí. Pero el otro fue, exactamente, y me agrada que tú lo digas, el libre comercio. Yo he dicho que nosotros somos los que vendemos más hacia Haití. Correcto. O sea, nosotros que nos conviene que se amplíe más. Decían algunos directores de aduana, cuando yo hice la iniciativa, de que lo que se cobraba en la frontera no era tanto. ¿Qué he pensado? Que si nosotros ampliamos, dejamos libre comercio, que no se cobre impuestos para los productos obtenidos en cada país, no las importaciones, vamos a ampliar la venta. Claro. Si ampliamos la venta, puede ser que el gobierno tenga ingresos en otros estamentos de la producción y compense lo que no va a cobrar ya. Pero vamos a aumentar una venta que la necesitamos. Se habla de que hemos llegado hasta $1.000 millones y a veces baja a 800, 700, a 850. Y nosotros fácilmente podemos colocar $2.000 millones ya si lográsemos ese libre comercio. Porque de repente esta es una isla que nosotros hemos vivido, por las diferencias que hemos tenido históricamente, un poco a espaldas de lo que se vive en Haití. Eso tiene que cambiar en el sentido de que debemos de conocer un poquito más lo que pasa allí, qué pasa con la suerte política de Haití, cómo es el mercado haitiano y qué requiere esa población de casi la misma tamaño que la nuestra. Entonces sería desde el punto de vista comercial y económico interesante tener ese nivel de mayor nivel de profundidad en el mercado haitiano. Y producir para lo que ellos necesitan. Correcto. Yo he visto en los mercados nuestros allá en la frontera a veces 30 y 40 camiones de habichuela negra, de guineo, de coco. Últimamente no lo estoy viendo, de coco de Samaná. Es decir, que la gran adquisición de nuestros productos por los haitianos, ahí mismo que vienen y se lo llevan en motor, a pie incluso, para nosotros sería un mercado muy provechoso. Sobre todo, bueno, yo pienso que la gran venta de lo que son los huevos y los pollos, también, es decir, hay un gran mercado que me parece que con esas relaciones buenas y amplias de ambos gobiernos se puede ayudar mucho. Correcto, así es. Y bueno, y también nosotros buscar la manera de generar mayor nivel de empleos en la frontera. Sí. A mí personalmente me ha llamado siempre la atención el modelo de Codevi, que ha sido levantado en Dajabón y que ha generado una gran cantidad de empleos y los encadenamientos que esas industrias producen en la zona. Nosotros tenemos que buscar la manera de proteger nuestro territorio y el mejor muro que podemos establecer es trabajo. Y por eso la renegociación o el acuerdo que se ha llegado para mantener viva la ley 2801 me parece muy oportuno. Me decía un anterior ministro de la Fuerza Armada hace ya como 8 o 10 años, exactamente eso, que activar económicamente la frontera entonces hace más fácil la labor del militar en la frontera. Sobre todo que, por ejemplo, uno tiene sitios como Bánica, que en Bánica hay mucha gente que viene en la mañana al mercado, viene incluso a trabajar como ama de casa y en la noche se van a dormir en su casa. Es decir, tenemos muchos puntos donde el trabajador haitiano que viene aquí puede dormir en su casa. Eso evita que se vaya para Higüey, que se vaya para La Vega. Es decir,
Bueno, yo no había pensado desde ese punto de vista. He pensado al revés. He pensado el dominicano que viendo las oportunidades que se generan en la frontera, se quedan en la frontera aquellos que son de allí y también se produce una inmigración inversa. Una inmigración de las grandes urbes de regreso a la frontera porque hay mejores oportunidades. Sí. Entonces, yo no he pensado, estoy pensando más en los míos que en cualquier otra realidad. Pero bueno, eso es un tema muy apasionante que podemos durar mucho tiempo conversando sobre él y que requiere que el país converse. Y yo sé que esto en muchos momentos nos ha dividido y nos divide, pero hay temas comunes en la construcción de esas relaciones que están ahí servidas y que todos los dominicanos y dominicanas podemos coincidir en la importancia que tiene. Bueno, ciertamente esa idea que tú tienes así porque tenemos muchos dominicanos que pudiendo vivir mejor en su frontera, vienen para acá buscando empleo, a veces lo consiguen, a veces no. Otros llegan, yo he notado que llegan estudiando y finalmente se quedan por aquí. Para tener solamente una idea, yo calculo que 1/3 de los votantes de la frontera viven fuera. Cuando hay elecciones, todos los partidos tienen que llevar, hay que llevar 80, 100 guaguas. Es decir, es grande la inmigración que hay. Y si tuvieran esa oportunidad de allá, como tú bien explicas, primero separarían los que vienen y segundo, muchos quizás se motivarían a regresar. Para allá. Claro. Sí. Bueno, hay un tema de futuro muy importante que ya tú has hablado varias veces, que es la reforma fiscal. Esa reforma fiscal que tú decías que era parecida a la del 92, diríamos entonces que sería posiblemente la reforma más profunda después de la del 92. Bueno, por cierto, el mismo Luis Reyes que ahorita explicaba aquí que hubo una reforma pequeña que en el 2012, creo que fue, hizo Danilo Medina, y él explicaba que ellos se dieron cuenta, por encuesta también, de que la gente no iba a aceptar mucho la reforma y empezaron un trabajo de ir a prensa para allá, de explicarle a la población. Y él hablaba ahí de la importancia quizá en esta reforma que vendría, de que el gobierno, ustedes, hicieron un trabajo de explicación, de motivación, de buscar el apoyo de empresarios, sectores sindicales, partidos, iglesias, de manera que fuera una reforma que no la vean una reforma del gobierno, sino del país. Vendría pronto esa reforma y estaría en eso. Cualquier reforma de esa naturaleza no puede ser la del gobierno, debe ser la del país. Y el presidente Abinader ha expresado de manera pública que la misma sería consensuada en el marco del Consejo Económico y Social para que los diversos sectores de la vida nacional puedan opinar, aportar, construir junto al gobierno dominicano. Y esa reforma tiene que ser producto del mayor de los consensos posibles. Nunca los consensos serán totales, pero debe estar revestido del mayor apoyo posible. Y claro, y el primer compromiso de cualquier reforma que se impulse en el futuro debe estar vinculada al Estado. Nadie quiere pagar más impuestos. Sí. Sobre todo nadie quiere pagar más impuestos si uno no nota que el gobierno está devolviendo de alguna forma parte de lo que nosotros colocamos o ponemos sobre la mesa. Sí. Entiéndase, si hay despilfarro, si hay corrupción, si no hay calidad en el gasto, no me puedes pedir a mí como ciudadano que aporte más. Entonces nosotros tenemos que, la reforma tiene que ser integral y debe ser el Estado el primero que se ponga al frente y diga, mire, nosotros queremos invertir esta cantidad de dinero de tal manera, estos son los sacrificios que vamos a hacer, este es el comportamiento que vamos a exhibir y bueno, vamos a trabajar juntos para lograrlo. Y luego entonces podemos introducirnos en cualquiera de las, perdón, de los detalles de la propia reforma. Y yo me refería al 92 porque el 92, al margen de las características de aquella reforma, que esta puede ser diferente que aquella. Había una crisis en aquella época que ahora no la hay. Pero vamos, o sea, pero son tiempos difíciles porque no estamos en el momento de los 90, pero sí vivimos hoy una realidad que es la que usted describe originalmente, la de la pandemia, que ha obligado al endeudamiento desmedido del gobierno dominicano cuando no necesitaba endeudamiento, cuando la economía iba creciendo a niveles muy acelerados. Pero me refería al 92 porque el 92 sí fue una reforma en la que se tocaron casi todos los temas. Fue una reforma bastante completa. No fue un parche recaudador.
y eso es lo que tenemos que lograr, que sea hecha con tranquilidad, que sea hecha de consenso y que pueda pensarse en la economía en sentido general, no con el fin de recaudar, sino también de ayudar o a estimular la propia economía para que la misma tenga el menor de los impactos negativos posibles. Bueno, con tu permiso, vamos a una pausa para continuar aquí conversando con el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, también ministro administrativo de la presidencia, licenciado en Derecho, graduado con magna cum laude aquí en el país, con estudio posterior a ser ya abogado tanto en Washington, Filadelfia, Harvard. Recibió mérito como joven en el año 1999 de parte del Senado de la República. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en el programa Desafío por Digital 15 y Telemicro Internacional, conversando con el presidente del Partido Revolucionario Moderno, licenciado José Ignacio Paliza, también ministro administrativo de la presidencia, igualmente con estudio como abogado tanto en Washington, Filadelfia, Harvard, y también ha recibido del Senado de la República, mucho antes de ser legislador, lo que fue la medalla al mérito juvenil. Paliza, yo he visto que ha avanzado el reclamo del 30% de la AFP. Nosotros lo tuvimos cuando estábamos en el Senado, la ley, y la dejamos porque es un tema controversial. Y en ese sentido, no sé, ha habido, los últimos días fueron y hasta con violencia, digo yo. ¿Cuál es la realidad de ese tema? Porque yo sé que en la campaña electoral tú mismo planteaste que era difícil que se entregara, veía en la prensa, y el gobierno del PLD entonces decía lo mismo. Es decir que ¿sería posible eso o no? Mira, lo cierto es que los recursos que tenemos nosotros, cualquiera de nosotros, en ahorros, en las AFP, que es un ahorro, digamos, de una forma u otra forzado, lo colocamos ahí cada mes, no se descuenta cada mes de lo que cada uno de nosotros gana. No es otra cosa que una seguridad para el futuro. Creo que quizá muchos de nosotros quizás hoy no nos damos cuenta, la República Dominicana es una población joven y por tanto el joven tiende a preocuparse menos por el futuro que aquel que está casi llamado a vivirlo. Sí. Pero nosotros tenemos que reflexionar en torno al tema y que una preocupación del día de hoy no nos ponga en riesgo nuestro futuro. Sé también que el sistema de la seguridad social, que es un sistema en realidad importante y que ha generado una revolución en la vida nacional, no del todo conocida o reconocida por la sociedad en sentido general, porque el sistema tiene hay mucho criticismo sobre el mismo, sí. Y hay un sinnúmero de áreas de mejoras que podemos trabajar y que tenemos que trabajar para él. Pero el sistema de la seguridad social ha colaborado a solidificar el sistema financiero nacional y a colaborar o ayudar a algunos sectores industriales de manera particular en el que esos fondos pueden invertirse y lo hacen de manera constante. No soy de los que me llama la atención el hecho de esta lucha del 30%, porque creo que en la necesidad que tenemos muchos de nosotros estamos casi llamados o estamos invitando a que pongamos en riesgo el futuro.
El gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo a través de los últimos meses, de casi el último año, para poder colaborar con la suerte de los dominicanos y las dominicanas, de tal manera que no tengamos que ponerle la mano a ese ahorro. Se ha hecho a través de los diferentes programas que el gobierno ha interpuesto, tanto de quédate en casa como de fase 1, de fase 2. Ahora el aumento de las contribuciones que hace el Estado a través de la tarjeta de solidaridad, que se convertirán en la doble, en la medida en la que a 1 millón de dominicanos le tocará 2 veces o le aportará el Estado 2 veces de lo que hasta en la situación pre-COVID se le aportaba a cada uno. Son estos los sacrificios que el gobierno ha generado para que el pueblo dominicano no tenga que ponerle la mano a los ahorros del futuro, que son esos recursos que están en la AFP. Y yo creo que el debate es propio, creo que es útil que se debata sobre el tema y sobre cualquier otra iniciativa que se tenga, pero sí debe hacerse también en el marco de cierto nivel de respeto, de institucionalidad, que no se vean o que no llame a la agresividad que se ha invitado en los últimos días y que le resta mérito a cualquier iniciativa o cualquier discusión que pueda haber en este tenor y en cualquier otro que pueda existir en el futuro. La violencia o el reclamo desorganizado no es el adecuado ni hace gala a la importancia del debate en este y cualquier otro tema. Sí, porque yo digo que lo más importante sería analizar, primero, porque el 70% no era parte del plan, ver en el análisis qué significa sacar el 30%, si le hacer o no las futuras pensiones. Es que lo hace porque mucha gente no entiende. La gente cree que esos recursos que se le han entregado a las AFP están en banco esperando ahí para que usted vaya a retirarlo. Lo cierto es que esos recursos están, esas instituciones lo que hacen es que lo invierten para generar la rentabilidad que la ley obliga que deben de tener y que a uno le pagan por esa rentabilidad en el tiempo y quedan ahí ahorrados. Si usted mañana dice, devolvámosle X cantidad de dinero a los ahorrantes, entonces lo que tienen que hacer esa institución es salir a liquidar parte de esos activos o de esos bonos, o depende cómo estén invertidos, y ya no le pagan el valor que tienen de forma nominal, porque como usted tiene que retirarlo, se rompe el contrato. Se rompen los contratos, entonces puede ser que el dinero que usted tenga, en vez de estar devolviéndole un 30%, sea mucho más en relación al total de los ahorros que usted tiene en las AFP, porque va a tener una pérdida en la inversión. Estos temas son complicados y muchas veces no son comprendidos por todos nosotros. Yo no tengo el nivel de conocimiento y de información sobre el sistema de seguridad social que puede tener un experto sobre estos temas. Pero lo cierto es que el gobierno ha hecho un gran sacrificio en los últimos meses para ayudar a paliar la crisis que ha generado la pandemia, con miras a que los ahorros que tenemos para nuestra vejez no tengamos que ponerlos en riesgo. Es una ley en general complicada, que yo bregué mucho con esa ley y puedo decir que muchas cosas ni siquiera la entiendo, porque esa ley de seguridad social, cuando se hizo, tiene tantas cosas tan complicadas. Correcto. Que muchas veces la gente no, a veces ni siquiera la entendemos bien. Y sobre todo de que ahora se supone que en el 22 habrán ya gente que van a tener 20 años cotizando, y si pasan los 60, diría yo, puede ser que ya comiencen a entrar las pensiones, al que ya le llega la cantidad de cotización correspondiente y tiene la edad. Porque ocurre que mucha gente ya es beneficiaria de sus pensiones. Mi padre murió, claro, mi padre murió hace unos años, por ejemplo, y nosotros hemos recibido, pues está ahí para recibir como parte de su herencia los recursos que él tenía ahorrados en la AFP. O sea, hay mucha gente que ya de una manera u otra ha tenido acceso a esos ahorros. Se hablaba en la vida que habían como alrededor de 1.500 millones de pesos correspondientes a gente que o falleció el padre. Por una situación no seguía ya el proceso de conciliación. Pero creo que es importante hacer el análisis frío para ver entonces qué es lo que conviene. No solamente para todo el que está ahí, porque una persona que tenga 3 años cotizando no es lo mismo que el que tiene 18 o 20 años, que ya va a entrar el beneficio. Y además que cuando quizás usted vaya
esté peleando, luchando porque quisiera tener acceso al 30% de sus ahorros, y cuando usted se introduce allí a verlo ahorrado, resulta que lo que usted va a tener acceso no necesariamente es importante en relación a la dificultad o a los planes que usted pudiera haber tenido de manera muy particular. Sí, porque hablan de 1.500, como de 150 millones, en un momento hablaban, pero fácilmente usted lo que tiene son 6.000 pesos. Sí, entonces no termina siendo de impacto para el ahorrante que quiere retirar parte de los porcentajes que tiene allí guardados. Bueno, sí. Paliza, el asunto de la deuda eterna, que preocupa a todo el mundo, a todos los dominicanos, pienso yo. Eso, porque la deuda va creciendo siempre, porque siempre hay préstamos, y lo que se paga una parte importante, pero ya intereses. Ya no son capitales, sino intereses y capitales. Dentro de la reforma, volví a la reforma porque quería tratar el tema de la deuda, estaría tratar de bajar el nivel de necesidad de buscar préstamos. Sí, claro. Mire, el gobierno dominicano actual, el gobierno del presidente Abinader, no nos llama la atención tomar prestado. Nosotros somos contrarios a esa práctica. Lo hemos sido en el pasado y lo somos hoy, y lo seguiremos siendo en el futuro. Los préstamos son unas herramientas que se utilizan para cubrir momentos en el que usted lo puede necesitar, no para usted tomarlo cuando no lo necesita. El grave problema de la gestión gubernamental pasada sobre este tema es ese, que cuando la economía iba creciendo a 6, a 7, 8, hasta 9%, a veces a más, y éramos referentes en América Latina y en el mundo por nuestros niveles de crecimiento, entonces acompañábamos ese crecimiento con deuda. Eran momentos donde no se necesitaba tomar prestado, y mucho menos al nivel en el que lo hicimos. Tomamos prestado mucho más rápido de lo que la propia economía generaba los instrumentos para pagar esa deuda. Y por eso nosotros no nos identificamos con esa práctica. Hoy, que el país atraviesa por una situación muy difícil, donde los servicios básicos y los gastos del Estado son mayores que lo que recaudamos, entonces evidentemente que tenemos que recurrir a un préstamo, porque tenemos que pagar el día a día, tenemos que pagarle a un médico, a una enfermera, a un profesor, y hemos tenido que recurrir a financiamiento. Pero la idea de acudir a reformas es con esas miras de reducir el nivel, el tamaño de nuestra deuda, y de parar la carrera de endeudamiento que emprendió el gobierno pasado, de 16 años de endeudamiento. Sí, porque la deuda uno la toma y cae bien en su momento, pero la deuda después del futuro es un problema. Y si logramos con la reforma de que se baje el nivel de deuda, yo pienso que ahí que tiene que ir el análisis, que ahí que tiene que ir el análisis de la discusión de la reforma, en que la gente ve el beneficio de esa reforma. No, pero el propósito principal de la reforma es ese, es para los altos niveles de déficit que tienen nuestros proyectos de presupuesto todos los años, y que de tal modo nos obliga a no tener que recurrir a préstamos. Sí. Y idealmente generar también los espacios en donde podamos pagar la deuda que tenemos hoy acumulada. Sí, sí. Hemos hablado mucho de política de Estado, pero no hemos hablado de política partidaria. ¿Cómo está la relación partido-gobierno? Porque muchas veces los gobiernos se tragan los partidos. Eso pasó el PRD en su momento, pasó con el PLD ahora. ¿Cómo está esa relación partido-gobierno? ¿Sigue funcionando el partido? Porque a veces entonces a veces se para un poco el funcionamiento de los partidos y funciona más el Estado, los gobiernos. ¿Cómo está la relación ahora? No, nosotros tenemos estos primeros 5 meses de gobierno, son momentos donde se detiene, si se quiere, un poco el activismo de la propia organización política por razones muy obvias. Estamos dedicándole mucho tiempo a gobernar. Acabamos de pasar también de un proceso electoral que consumió mucho tiempo, esfuerzos, energías, recursos, y eso obliga a un cese por momento de las actividades partidarias. Pero nosotros estamos comenzando a reactivarlo y a revivir nuestras estructuras, de tal manera que ya tenemos diseñado un proyecto de partido que nos va a ayudar a seguir el nivel de crecimiento que llevábamos en los momentos preelectorales. De igual manera, de fortalecer la filosofía de nuestros militantes y de su formación, de tal forma que la relación partido-gobierno pueda mantenerse en su mejor momento, como hasta
como lo hemos podido venir construyendo en estos tiempos, estos 6 años de historia partidaria. Esta semana el partido cumple 6 años, de haber sido fundado. Y eso tiene para mí, en calidad de presidente y de nuestra secretaria general, mucha importancia. Sé que en los últimos días, también guiado o invitado por algunos de nuestros contrarios, han querido resaltar algún nivel de insatisfacción de algunos de nuestros militantes porque aún no son parte o aún no han entrado al tren gubernamental a ejercer una función y a poder ser parte del cambio, pero nosotros como autoridades del partido no descansaremos hasta que pueda vencerse cualquier dificultad relativa que exista para que eso se dé. El gobierno, el pueblo dominicano votó por el PRM, votó para que se produjera un cambio, y nosotros queremos que el PRMista se sienta orgulloso al final del día cuando vuelve de su trabajo y llega a su casa y le puede contar a sus hijos que han hecho cosas para hacer del país un mejor país. ¿Cómo se siente José Ignacio Paliza a esta temprana edad como político de ese gran reto que le ha dado la vida de presidir el partido de gobierno y al mismo tiempo tener un cargo que es como casi la mano derecha del presidente? Es el hombre de día a día del presidente, que es el secretario administrativo. ¿Cómo te sientes? Porque es un reto que no es tan fácil. Mire, es mucho. He tenido que vivir mucho en poco tiempo. Sí. También la gente no sabe que quizás lo más difícil en todo este proceso para uno es conciliar los tiempos. Sí. Yo soy también papá, soy hijo, soy joven, sí, aunque me estoy poniendo viejo. Sí. Son muchas cosas juntas. Pero estoy dando lo mejor de mí para poder cumplir y satisfacer las diversas responsabilidades que tengo. Y ese ánimo con el que asumo, sí, cada día las cosas las que hago, bueno, en un futuro podré quizás sentarme y que sea la satisfacción del deber cumplido, sí, el que nos llene un poco a todos de emoción por el trayecto y por la dedicación que he puesto en estos años, que soy joven, pero que ya tengo unos cuantos añitos rodando. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que en política una cosa es lo biológico. Yo tengo 21 años, por ejemplo, que entré a la política. Sí. Tengo 39, pero yo tengo 21. Tengo más de la mitad de mi vida dedicado a este oficio casi permanentemente. Sí. La gente quizás no lo viva porque dice muchacho joven, pero se trabaja mucho. Este es un mundo que se trabaja mucho. Sí, no, pues, y la gente a veces llega a ver los puestos, pero para llegar a los puestos hay que trabajar. Sí. Eso sí. No es... Y aprovechar las oportunidades que la vida te da. La vida siempre te sonríe, pero a veces uno no se da cuenta que te sonríe. Y a veces los obstáculos son oportunidades, que hay que percibirlos así. Y bueno, es una mezcla de realidades. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo pienso que hemos desarrollado unos temas más o menos muy amplios, sí. Y amplios. Y pienso que la gente ahí tiene las ideas y tienen los planteamientos. Y lo que son las decisiones del gobierno, pues, como decía, el ministro administrativo, que está día a día con el presidente, sabe cómo va guiándose la cosa y se va guiando el gobierno. Ha estado con nosotros aquí en Desafío para Telemico Internacional y Digital 15, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Partido de Gobierno, ministro administrativo de la presidencia, graduado de abogado, licenciado en Derecho, hermano colado aquí en el país, con especialidades tanto en Filadelfia, en Washington, en Harvard, mérito con una medalla lo que era al mérito de la juventud por el Senado de la República en aquellos años de más joven, y al mismo tiempo ha sido legislador, diputado y senador en el trayecto de 2010 a 2020. De manera que hemos tenido una importante conversación a los fines de orientar a nuestros oyentes, nuestros televidentes y a la población dominicana y en Telemico Internacional a los extranjeros. Muchas gracias y nos vemos mañana.